21:23 y recibimos esta noche al Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Federico Cardoso. Muy buenas noches. La secretaria de Ingresos Públicos, María Teresa Agostini, y Fortunato Daer de Egresos Públicos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Doctor, ¿Qué tal? ¿Cómo buenas está? noches, muchas gracias por venir. Yo creo que es la primera vez que vienen al programa, ¿no? Así es. Los tres. Así es. Así Cualquier que, duda, el otro responde. ¿Cómo? Cualquier duda, hay siempre uno que responda. No, las otras autoridades también invitamos nosotros al otro ministro de Hacienda. Sí. Pero bueno, ahora tenemos un nuevo equipo y bienvenidos. Bien. Muchas gracias. Gracias. Ministro, Sí. Empieza a dar. la pregunta. ¿Vamos con la primera? ¿Empezar? Entre lo que ingresa y lo que egresa la provincia de Jujuy. ¿Ingresa más de lo que egresa o al revés? Y digamos que estamos equilibrados por el momento. Venimos con una recaudación nacional medio congelada, lo que fue entre enero, febrero y marzo. Dio un saltito a nuestro favor en abril. Los mismos los gastos, siempre lo que llega de excedente por ahí, como le llamamos nosotros, de coparticipación, tratamos de volcarlos a los salarios, así que más o menos siempre salimos medio equilibrados. Bien. ¿Quién es el secretario de Ingresos? Vos. Yo. La Teresa. contadora. ¿Qué opinás de la medida de Milei Hablamos de Milei porque tiene a todos asombrado. De la medida de darle al AMBA un mayor subsidio al transporte y olvidarse de nuestras queridas provincias. Yo, por lo pronto, no estoy de acuerdo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y esto no es de ahora, ya viene desde hace un tiempo largo, ¿no? Las provincias del interior estamos bastante olvidadas en muchas cuestiones y sobre todo en este tema de los subsidios, sobre todo el transporte, y creo que hace falta un poquito más de justicia en estas cuestiones, ¿no? Así que estoy... Un poco de equilibrio, por lo menos. Un poco ¿no es de cierto? equilibrio, totalmente. Ese tema fue planteado en nuestra visita a Buenos Aires. ¿Qué les dijeron? Nación nos dijo que estaba trabajando en el tema porque no toda la República tenía acceso a la tarjeta SUBE o al equipamiento del técnico para tener, digamos, la tarifa a través de la tarjeta. Ese beneficio que hoy en día es social, alcanza a las personas que tienen atributos sociales, era extensible a todas las personas en capital que se registraban. Entonces le pedimos por lo menos ir avanzando en esos trámites de registración para Jujuy. Y nos dijeron que estaban haciendo un relevamiento del equipamiento que hacía falta en las distintas localidades para recién encarar ese registro para volcar el beneficio a las provincias. Y todavía no hay novedades. Y todavía no hay novedades. Teresa, Esto fue en enero ya planteado. O sea, hace tiempo atrás. Teresa, en relación a lo que preguntaba Guillermo recién, de lo que se necesita para el transporte, ¿de qué números estamos hablando? ¿Cuánto es lo que debería ingresar a la provincia de Jujuy en concepto de ayuda para las empresas de transporte? 480 millones Es el subsidio que venía, que se dejó de percibir de lo que se dejó de percibir. del subsidio nacional. ¿Y con cuánto aporta todos los meses la provincia para las empresas? Para mantener. La provincia está aportando con 300, casi 400 millones de pesos. ¿Eso forma parte de lo que es un subsidio o por el BEGU? No, eso es el subsidio. Todo Bien. lo que es BEGU va por órdenes de pago, digamos. Bien. Por Por aparte. otro lado. Una Lo que es cifra. abono a docente BEGU va por aparte. Bien. Lo que es BEGU, no BEGU, SUBE, Nación les paga directamente a las empresas. Bien. Fortunato, a ver, que en la provincia hay hoy un cumplimiento por parte de los contribuyentes a lo que es impuesto inmobiliario, ingresos brutos, o estoy equivocándome. Ingreso. Ingresos. Pero
Sí. Normalmente nosotros tenemos los 3 primeros meses del año. Tienen además un beneficio. Claro, el beneficio del 20 al 25% por pago anticipado, que habitualmente es la misma proporción y la misma cantidad de contribuyentes, que son los contribuyentes cumplidores que siempre pagan anticipadamente. Aun cuando a veces uno piensa que financieramente no les conviene, sobre todo los años estos anteriores que hemos tenido, el 23, que hemos tenido mucha inflación y que un 25 a lo mejor si lo financiábamos durante el año era mucho menos que si lo íbamos pagando durante el año, digamos, la inflación se lo comía, se licuaba, pero igualmente la gente que está acostumbrada a pagar en esos 3 primeros meses sigue haciéndolo. Entonces, el cumplimiento en esos 3 primeros meses es alto. Después, o sea, la cantidad o el ingreso en el impuesto inmobiliario es alto. Tenemos que tener en cuenta que en la proporción de lo que alcanza en el total de la recaudación provincial del impuesto inmobiliario, aún con las reevaluaciones, con las modificaciones que se han hecho en el tema de las evaluaciones fiscales, básicamente este año y hace 2 años, los ingresos totales en términos de impuesto inmobiliario no superan el 3% del total de la recaudación de la provincia. Sigue siendo muy bajo porque hay que hacer un trabajo intenso con relación a las evaluaciones fiscales. No tanto en el monto del impuesto, en el porcentaje o en la alícuota, sino en los revalúos. En los revalúos, porque hay muchas propiedades que no están declaradas. No están declaradas. Pensemos que más o menos hoy, con la modificación y el coeficiente que se le aplicó este año a las evaluaciones fiscales, en promedio no superan el 7 o el 8% del valor de mercado las propiedades en su conjunto. Una de las cosas que ofreció Nación como para financiar alguna carencia del Estado provincial fue el PROFIT, que es un plan de financiamiento de sistemas de revalúo y de relevamiento mediante fotos y satelitales y esas cuestiones para determinar padrones y determinar estas mejoras en los inmuebles. Bien. Así que en eso también estamos trabajando para obtener esa financiación. Porque este año pasó la Dirección de Inmueble a la órbita del Ministerio de Hacienda y dentro de la Secretaría de Ingreso. Entonces ahí es como que vuelve Inmuebles a la órbita nuestra y podemos trabajar intensamente en este tema del revalúo, de toda la parte de las evaluaciones que está íntimamente relacionada con la recaudación del impuesto inmobiliario. Así que se está trabajando en eso este año. Bien, Fortunato, ahora sí. Independientemente de lo que es el pago de sueldo a la administración pública, ¿cuáles son los otros gastos que debe afrontar la provincia de manera mensual? Pues de todas las áreas, últimamente un gasto muy significativo es salud, donde ya gastamos el 80% del presupuesto anual. ¿Pero educación no es lo más importante? No, estoy hablando de gasto sin personal. Sin personal. El medicamento es muy significativo. Bueno, por supuesto, los pagos de obras públicas que están en marcha. Tenemos la obra de La Mora, el tren. ¿Cómo vamos con la obra con las obras públicas que se están haciendo y con las obras públicas que quedaron en el camino, si se le debemos algo? Todas las obras públicas que están en marcha tienen los pagos regulares, no hay atrasos de ningún tipo, así que vienen en general a buen ritmo. Se está terminando el tren, el Museo de La Mora estaría a fin de año, el Cabildo prácticamente está terminado, la cárcel ya se terminó. Estoy hablando de las obras más grandes que se iniciaron en los últimos años del gobernador Morales. Se está haciendo la ciudad deportiva en Alto Comedero. Son las obras de mayor costo y que, bueno, venimos a un ritmo muy positivo y sin ningún tipo de atraso en los pagos. ¿Se sigue trabajando en la ciudad deportiva? Porque aparentemente parece estar paralizada. No, se sigue trabajando. Lo que pasa es que es una obra que se hace gran parte en talleres del proveedor en Buenos Aires y viene y se monta directamente. Pero bueno, es una obra que todavía falta un buen tiempo. El gobernador Sadir, en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias, dijo que iba a mandar, o que era su aspiración, el tema de la coparticipación municipal. Están trabajando desde el Ministerio
Hemos con estado los municipios trabajando, sí, no específicamente con los municipios. Primero nos juntamos con la unidad de provincia municipio, que es la que maneja todos los gastos mensuales de los municipios, principalmente de personal. Entonces, con un proyecto de ley, con un borrador, empezamos a trabajar sobre los puntos en que podían, puntos objetivos que podían ser parámetros para hacer la distribución de la coparticipación. Estamos afinando los números, ya casi tenemos un borrador terminado. Sí, tanto en números como en toda la parte, digamos, de la normativa, ¿no? De los conceptos y de los parámetros que explicaban. Y tiene que llegar a un acuerdo con todos los municipios. Claro. Sí, esto lleva muchos años sin hacerse. La verdad que la voluntad política del gobernador es destacable, porque es algo que va a generar rispideces entre todos, porque los recursos son los mismos, a repartir de alguna manera distinta a la que se viene repartiendo. Y bueno, si no se hizo hasta ahora es porque no es sencillo. Va a haber siempre hay ganadores y perdedores independientemente del criterio que se tome. Sí, además hay municipios que antes eran más grandes, ahora son más chicos, y otros que eran más chicos y ahora son más grandes. Y hay que trabajar va a cambiar, ¿no es cierto? Y hay que trabajar con indicadores o parámetros dentro de la distribución secundaria que logre que ellos busquen esa eficiencia para poder obtener más recursos, es decir, una combinación de indicadores o de parámetros que son importantes, ¿no? Va a ser complejo establecer la ley o llegar a un acuerdo, y va a ser complejo también para los municipios después acostumbrarse a ese manejo de fondos. Como la discusión de la Copa Nacional, de la ley COSME. Todos los años hay problemas con los municipios y las comisiones municipales y demás. Recién hablábamos de los egresos de la provincia. Ahora, ¿qué otro ingreso tiene la provincia de Jujuy generado por la propia provincia? Litio, canaba. Sí, tenemos, la regalía, ¿y qué cantidad aproximadamente? Mineras, el tema de Cauchari, del Parque Solar Cauchari. El litio fue, si no mal recuerdo, fue 700 millones de pesos la última recaudación de abril. Sí, dentro de la recaudación total, por ejemplo, en términos porcentuales, ingresos brutos representan más o menos cerca del 82%, y los recursos no tributarios, dentro de los que estaría prácticamente el 95%, que es regalías, tanto no solamente litio, sino también de otros minerales como plata, minas Pirquita, etcétera. Representan el 95% de ese total, y eso es aproximadamente en el 2023 casi el 7,7% del total de la recaudación. Es decir, eso el año pasado representó poco más de 12.000 millones, poco más de 8.000 millones de pesos en regalías, en derechos de explotación de minerales, con un promedio más o menos de 700 millones. Ministro, ¿y cómo vamos con las paritarias? Y están complicadas. Y el arreglo. La verdad que están complicadas. Se trató de mejorar, o sea, en función a la recaudación que tuvimos en abril, vimos la posibilidad de mejorar la oferta que habíamos hecho inicialmente el mes pasado, de elevar de un 8% a un 10% y cambiar la base de cálculo. Inicialmente la propuesta era un 8% sobre el sueldo de marzo, y ahora se les propuso, se ofreció un 10% sobre el sueldo de abril, que ya venía incrementado un 10% con respecto al mes anterior. Son los números que nos hacen posible cumplir, se nos hace posible cumplir, y que nos permiten haber hecho, digamos, una reserva para hacer frente al SAC, al primer SAC que se pagaría en el mes. Pero los gremios están reacios. Y los gremios, en algunas cosas sectoriales hemos trabajado bastante, hemos ido tocando distintos puntos, como le digo, sectoriales básicamente. Por ahí el porcentaje general ellos lo estiman que es bajo, porque ellos hacen otros cálculos. Nosotros vemos que con el cálculo que ofrecimos, el 10% que ofrecimos en el mes de abril, en realidad fue un 13%, porque se tocaron una escala del escalafón general, entonces se subió un poquito y en términos generales fue un 13%. Tomando en cuenta ese porcentaje, nosotros estamos llegando a un 61% más o menos de ajuste salarial en lo que va el año, contra un 64% de inflación. Obvio que hay que reconocer que venimos un mes atrás. Pero bueno, el esfuerzo está, la intención está de ver mejorar cada día, pero siempre en función a la recaudación que tengamos. ¿Hay cronograma de aguinaldo? El gobernador lo va a anunciar.
Pero eso se paga en junio. Sí, pero ya había posibilidades de anuncio, ya era título. Sí, hay una posibilidad de adelantarlo y el gobernador quedó en anunciarlo. Que lo iba a adelantar. Sí. ¿Y bonos? El bono que se dio el mes pasado había sido pensado primero para los sueldos que estaban por debajo de los 300.000 pesos. Uno de los reclamos de los gremios siempre fue llegar a la canasta básica, entonces pensamos que el bono podría abarcar a un universo mayor de trabajadores, que más o menos fueron 70.000 empleados, ¿no? Que estaban por debajo de los 700.000 pesos, que era un valor aproximado a lo que era la canasta el mes pasado. Esos 20.000 pesos que se pagaron como bono, en realidad han sido incluidos ahora en el piso salarial, porque subimos el piso salarial de 260.000 pesos a 320.000 pesos. Una suba más o menos del 23%. Esos 20.000 pesos, como le digo, fueron incluidos. En realidad la negociación iba a ser la propuesta de elevar el piso a 300.000 pesos y el gobernador nos pidió que nos hiciéramos un esfuerzo más y que incluyéramos el bono dentro del piso. El ministro dijo que más o menos estaban nivelados los ingresos con los egresos. Esto proyectado hacia el futuro y con la política de Milei de reducir el gasto público, ¿es sustentable para la provincia de Jujuy? Nuestro principal, es difícil la pregunta, pero bueno. Sí, nuestro principal ingreso es el gasto en personal. La voluntad del gobernador y del ministro es ir tratando de recuperar el salario real, pero no lo podemos hacer en forma irresponsable. Por eso es que no podemos dar un mayor incremento salarial si no sabemos cómo van a ser los recursos. Si bien la inflación viene bajando y estamos, creo que todos contentos con eso, no se ven signos de recuperación todavía. Y no podemos tomar decisiones prematuras hasta que no haya una recuperación económica que nos permita mejorar el salario de la gente. El equilibrio en las cuentas públicas, las cuentas públicas tienen que estar equilibradas, no sirve que generar ahorro, el Estado no está para eso, está para brindar servicios y el día que haya más plata, brindará mejores servicios que tantos hacen falta. Y por el contrario, tener déficit genera una situación como la que vivimos en Argentina siempre, de crisis, de carencia de servicios, de que la gente de menos recursos paga ese desequilibrio fiscal o la mala administración. Desde que el gobernador Sadir fue ministro de Hacienda, uno de sus objetivos, de lo que aprendimos todos, era tener las cuentas equilibradas y bueno, tratamos nosotros de seguir ese ejemplo y mantener ese rumbo para administrar bien las cuentas de la provincia. Sí, cabe destacar que en las recaudaciones del mes pasado, el excedente el salto se debió al IVA de ganancias por importaciones, cosa que no sabemos qué sostenibilidad tiene en el tiempo, no sabemos qué periodicidad tiene, entonces tampoco podemos arriesgar a ofrecer, en el caso salarial, un aumento X que después no podamos sostener en los meses futuros. En términos reales, para que tengamos una idea, en el primer cuatrimestre los recursos nacionales cayeron un 21.5 y los provinciales un 20,4, una cosa así. O sea, la recaudación en términos reales viene cayendo en forma sostenida todos estos meses, sobre todo en el primer trimestre. El impuesto a las ganancias está provocando una polémica, lo provocó en la Cámara de Diputados, se aprobó la mayoría justas y se está discutiendo en el Senado, y de acuerdo a versiones habría el número para que el Senado no apruebe el aumento, la liberación, digamos, de este impuesto, sino que no se siga cobrando, dando marcha atrás a los diputados. Yo creo que Jujuy está dentro de las provincias que quieren este impuesto porque significa muchos recursos para la provincia. Y más o menos lo que se estimaba que iba a ingresar por impuesto a las ganancias de coparticipación ascendía a 5.000 millones de pesos mensuales.
Para Jujuy. Para Jujuy, sí. ¿Qué pasa? Bueno, las provincias del sur tienen otros salarios y, bueno, justamente las provincias del sur son las que se oponen a la reincorporación del impuesto a las ganancias porque obviamente serían alcanzados la mayoría de sus trabajadores. Como aportante a la coparticipación en general a nivel nacional, Jujuy no es muy importante, pero sí es altamente dependiente, así que cualquier impuesto que se cobre a nivel nacional va a ser, si es coparticipable, va a ser importante para la provincia. Ministro, ¿y un parámetro de cuáles son los gastos que puede afrontar la provincia con el cobro de ese impuesto a las ganancias? Y podríamos ver de mejorar un poquito los sueldos también. O sea, si nosotros tenemos asegurado unos 5.000 millones mensuales, estamos hablando de un 10%, de menos de un 10%, pero un 7% por lo menos de lo que es hoy la masa salarial. ¿Qué se podría lograr un recupero del poder adquisitivo en ese sentido. El impuesto a las ganancias se aplicaría sobre un sueldo de 1.800.000. Ah, no, el tema de cómo afectaría el personal en ese sentido. Mi pregunta era la siguiente, exacto. ¿Cuánto puede llegar a afectar? ¿Cuántos empleados? No son muchos, porque tenemos, como le dije hace rato, el tema del pago del bono fue para los trabajadores que estaban por debajo de los 700.000 pesos y pagamos casi 70.000 a 70.000 empleos públicos el bono. O sea, estamos hablando de 90.000 empleos públicos, por ahí con suerte, no sé si 1.000 o 2.000 personas, va a depender del mínimo imponible también que establezca Nación si sale la ley. ¿Usted qué cree decir de que la eliminación de la cuarta categoría se va a producir o el Senado la va a volver a reimplantar? Yo sé que ustedes tienen reuniones, los ministros de Hacienda de todas las provincias se reúnen una vez al mes o 2 veces. La opinión mayoritaria de las provincias, ¿cuál es? Lo que pasa es que en las primeras reuniones... Sí, hay una diferencia entre el sur y el norte. Y así como otras cuestiones también con el convenio multilateral... Y le quitemos todos los impuestos a Tierra del Fuego. Hay intereses de contrapuestos entre algunas provincias. Pero básicamente todos... la mayoría de las provincias sí apoyaba de que vuelva el impuesto a las ganancias. Era una cuestión de tener más previsibilidad, o sea, con todo lo que pasó. Primero que se hizo un presupuesto para el 2024 totalmente irreal a lo que está pasando en el país. Una inflación totalmente desmedida a comparación de lo que era del parámetro que era para la elaboración del presupuesto. Entonces, esto nos lleva a no tener posibilidad de proyectar nada hasta que no se resuelva. Esto es como que Nación está esperando que se resuelva el tema de la ley bases para recién empezar a ofrecer cosas o a trabajar en conjunto. Además el ajuste también lo recibieron las provincias, se cortaron programas. Por ejemplo, en el caso del FONIT, que nos daban el último trimestre del 2023, Nación ya me informó que no hay forma de que nos paguen. Nosotros, Consenso Fiscal, también nos debían una suma. Nos dijeron que no va a venir ajustada y que se va a pagar a valores históricos en cuanto dispongan ellos disponible para hacer frente a la derogación. O sea, es bastante complicado. Esto es día a día, medio mes a mes, vamos a ir viendo cómo nos paramos para afrontar el mes siguiente. Bien. Nos están haciendo señas. Un corte y ya volvemos. Horas 52 minutos. Seguimos con el Ministerio de Hacienda. Ministro, ahí vi que en algunas rutas están haciendo control de las cargas. ¿Ha vuelto ese control? ¿Qué satisfacciones les está trayendo? Ese control es el famoso pago a cuenta que varios dolores de cabeza nos dio hace un par de meses cuando se reimplementó. O sea, eso era un procedimiento que ya existía del año 2017. Que está vigente desde el 2017. Está vigente, nada más que se discontinuó por la obra de la ruta y se discontinuó en épocas de pandemia. Claro.
Entonces, ahora se implementó nuevamente y bueno, y causó todo un comentario de que Jujuy quería cobrar peajes o establecer aduanas interprovinciales, cosa que no es cierto. Ese es un pago a cuenta de ingresos brutos que ya establecía. Lo que se está haciendo, se armó unos equipos de trabajo de la dirección, a través de la Dirección Provincial de Rentas, que van y se ubican en el acceso a la provincia en Pampa Blanca. Recientemente también en el ingreso de Aguascalientes, porque obviamente hay que ir cubriendo todos los francos donde por ahí pueden haber tránsito de mercadería. La idea es seguir avanzando, la idea es avanzar incluso hasta la balanza de Volcán y empezar a hacer controles con la balanza que es propiedad de Vialidad Nacional, pero ponerla operativa para que también controle los recursos de la minería que salen también por esa ruta. Bien. La teníamos en un momento también varios meses en León. Lo que pasa es que ahora el tema de Pampa Blanca es las 24 horas, volvemos a lo que fue desde el 2017 hasta el 2019 y va sobre cierta mercadería, no va sobre todos los productos que ingresan a la provincia, ¿no? Van sobre cientos productos, sobre todo aquellos que se entiende que tienen una alta informalidad. Uh-huh. Bien. Y se hace todo vía web, o sea, no genera un gran problema, que se habló mucho de la carga que le genera al remitente, al que manda la mercadería o vende, ingresa a la provincia, ¿no? Porque todo se está trabajando vía web, ni siquiera tienen que venir a pagar en la ruta ni transportar el dinero, sino lo hacen todo vía web, e inclusive tienen un código QR para la lectura de la presentación de los formularios, etcétera. Es mucho más ágil todo el control y va a implementarse así en forma masiva a partir del 3 de julio. A partir del 3 de junio. ¿Masiva ahora, qué significa? O sea que hasta ahora, como tuvimos problemas cuando sale la resolución 1661 que modificaba aquella del 2017, con nuevos productos y nuevos requisitos o cambio en la presentación de los requisitos, hicimos, digamos, que siguieran los que, digamos, no íbamos a ser tan estrictos con el tema de las multas e inclusive hasta el decomiso, porque prevé hasta decomiso la falta de cumplimiento de la presentación de esa información y esos requisitos y del pago, ¿no? Entonces se decidió que se informara en todo este tiempo, se preparara bien a la gente, a los transportistas, a las empresas que introducen esa mercadería, que puede ser carnes de todo tipo, fideos, aceites, algún tipo de bebida, alimentos para animales, alimentos balanceados, ese tipo de productos. Y entonces lo que se hizo es prepararlos para informarlos en la ruta todo este tiempo, hace un mes y medio más o menos a esta parte, e informarles que se va a empezar a exigir a partir del 3 de junio. O sea, ahí sí, cuando no lleguen con las cosas, se va a aplicar una multa importante y en su caso un decomiso, cuando es un segundo incumplimiento. Bien. Ministro, ¿cuántos planes sociales paga la provincia de Jujuy? ¿Y si han tenido alguna observación en relación a ese tema? Al inicio de la gestión del gobernador Sadir hubo una observación por parte de Nación con respecto a lo que eran los planes potenciar. Uh-huh. Ahí se hizo un cruce de información, mandó a Nación un listado, se hizo un cruce con la base de datos de personal y surgieron muchas incompatibilidades, que había empleados tanto municipales como estatales que cobraban esos planes. Claro. Todos esos planes, esos contratos fueron dados de baja y tengo entendido que el plan potencial también tomó iguales medidas. Después cada uno fue a arreglar su situación o acreditando que había dejado de cobrar el plan potencial y algunas cuestiones familiares que por ahí produjeron su reincorporación. Habrán visto que en los municipios hubo bastante movimiento, bastantes problemas de bajas y altas de empleados. Bueno, eran esos empleados. Y con respecto a lo que es planes sociales provinciales, que es el plan de contingencia, son más o menos unos 11.000 beneficiarios. ¿Y de eso no hay ningún tipo de observación? No, de eso no, porque eso lo maneja la provincia. Bien. En los egresos, sacando lo que es sueldo, que es el mayor egreso, ¿qué es lo que más gasta, ¿no es cierto?, de la provincia?
bueno, decíamos obra, salud, medicamentos, comedores, es muy significativo también los gastos para brindar asistencia y alimento en todas las escuelas a todos los niños. Bueno, seguridad también, un gasto importante, hay gastos importantes en combustible, equipamiento. ¿Hay apoyos extras a los municipios? Sí, actualmente por sueldo de la coparticipación el 14% se distribuye entre los municipios y aparte vienen asistencias extras desde el festival de, no sé, cualquier festival, fiesta patronal o algún pedido de obra. Bueno, ese enoja Sí, mi ley con eso. Alguna necesidad, porque por eso tramitó un ATN. Lo único que recibimos de Nación este año fue un ATN de 1.500 millones de pesos, que se solicitó en función a la crisis climática que tuvimos, a que hubo inundaciones, a las intensas lluvias, que dañaron varios edificios y varios pobladores se vieron afectados por las inundaciones, fueron llevados a otros lugares, fueron asistidos con camas, colchones, así que esto también, digamos, son asistencias que se solicitan y se van para los municipios. Un ATN en lo que va del año. Un ATN. ¿Y qué común es que Nación envía ATN? Y estamos acostumbrados a no recibir ATNs, porque ya en la gestión del presidente Gerardo, Fernández, ¿no? como que Jujuy quedó fuera del mapa de la Argentina, así que estábamos acostumbrados a manejarnos con nuestra coparticipación y nuestros recursos propios. Y con esa coparticipación y con esos recursos estamos equilibrados. Y estamos equilibrados. Eso es Así una que buena- todo lo que llegue, bienvenido será. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué tenés para preguntarle? Saber con la inflación cómo vamos con el presupuesto. ¿Cuánto se puede mantener el presupuesto que se aprobó en un principio? Y el presupuesto en los ministerios más chicos está más o menos en un 50%. Y en los ministerios que son, como decíamos, como desarrollo humano y salud, y está prácticamente ya en un 80%, 70% por ahí. O sea, vamos a tener que ajustarlo, pero bueno, como les decía, los parámetros con los que se formuló el presupuesto fueron distintos a lo que es la realidad hoy en día. Los recursos tampoco son los mismos. Claro. Claro, se trabajó con las pautas macrofiscales del presupuesto nacional que planteó Y no hay el gobierno presupuesto anterior, nacional, llama. además, existe el presupuesto viejo. Por eso, Claro. pero sobre las pautas de aquel proyecto de presupuesto presentado por Massa en su momento. Que incluso incluía la devolución de IVA, que después fue Exactamente. sacada de circulación por el gobierno actual. Que De eran todas maneras, 56.000 millones. en su creo que en los momento. últimos años nunca acertamos, ni nosotros, ni ningún municipio, ni ninguna provincia, el presupuesto, porque la situación de Argentina es tan volátil que es muy difícil hacer proyecciones a 12 meses. A veces, No hay presupuesto que aguante. ¿Y han No. tenido oportunidad de reunirse con Caputo y hablar con él? Personalmente no. ¿No lo recibió a no. ninguno de los ministros? No, la única invitación que tuvimos por parte del Ministerio de Economía de la Nación fue para una charla que dio él en la Bolsa de Comercio, que Claudia le comenté, pero fue para contar cómo ellos veían el país y cómo creían que se estaban manejando y hacia dónde íbamos. Pero fue una charla informativa, sí, estaban los ministros de Hacienda de las distintas provincias, pero también había muchos empresarios, mucha gente, o sea, no hubo una charla directa o personal. Sí con el secretario Guberman, que mantuvimos todos los ministros de las provincias, y en la cual también participó un secretario del Ministerio del Interior, Milani, si no mal recuerdo el apellido, que bueno, expresaron de que ellos iban a trabajar en conjunto, que muchas de las cuestiones que se decidían en economía o se daban lugar a economía debían ser tratadas previamente en el Ministerio del Interior y que no iban a tener, digamos, discursos distintos entre un ministerio y otro, que siempre iban a trabajar en conjunto. El mayor contacto con el ministro del Interior. Con el ministro del Interior, el gobernador tiene mucho contacto con el ministro del Interior. Nosotros, obviamente, con los secretarios de egresos de Hacienda de Nación. Bien. Y bueno, ya estamos Sobre la hora. sobre la hora, es decir, le digamos a los jujeños que se queden tranquilos, que por lo menos
los empleados públicos en los próximos meses tienen los recursos para cobrar el sueldo y hay recursos para cobrar el aguinaldo. La idea es esa, la idea es trabajar todos los meses, todos los días, viendo, como les decía, la recaudación que llega y en virtud a esa recaudación ver qué más podemos ofrecer a los empleados públicos, porque sabemos que tenemos que llevarlos un poquito más arriba. Siempre nosotros hacemos una estimación, comparamos con las otras provincias, en este caso con la parte del noroeste, siempre estamos viendo cómo estamos ubicados y hoy en día estamos en promedio de los sueldos de lo que es el noroeste. Estamos promediando la tabla, digamos. La idea es subirlos un poquito más y bueno, como digo, si es que si los recursos acompañan, vamos a poder hacerlo. Bien. Llegamos al final. ¿Cómo? Llegamos al final. No, y hay antes de llegar al final, hay una ley de emergencia que remitió el Poder Ejecutivo a la legislatura y que yo digo que es inconstitucional, porque primero le da facultades al gobernador para rescindir contratos, pues no las tiene, por más que la provincia, la legislatura se las quiera dar, y segundo habla de una consolidación de deuda. ¿Qué vamos a tener? ¿Bonos en Jujuy? Yo creo que la ley de emergencia principalmente es una herramienta que el gobierno necesitaba tener en caso de ser necesario, dicte, ¿no? Alguna de las cuestiones. Pero bueno, no es la idea. No es la idea de tener bonos, no es la idea... la idea es tratar de manejar los recursos en forma responsable y tratar de no tomar ninguna medida que pueda afectar los intereses de otros sectores. Eso me deja tranquilo. ¿Qué tenés para vos? La verdad es que de allá me dicen que cerremos, que estamos sobre el horario. ¿Estamos? Estamos sobre el horario. Usted, no, pero antes que terminemos, ¿qué quisieran decirle cada uno a los jujeños? Bueno, reiterar que el equipo de Hacienda que viene trabajando, somos un equipo que viene trabajando ya, van a ser 9 años que venimos trabajando juntos, tal vez yo desde otra posición en las gestiones anteriores, pero trabajamos ¿Vos venís de la municipalidad con Sadir o no? No. Yo entré en tesorería en el 2015. Ah, en 2015. Sí, y venimos trabajando a conciencia y somos bastante responsables y austeros, así que se queden tranquilos que vamos a tratar de manejar los recursos de la mejor manera, en beneficio de la provincia. Bien, Teresa. Exactamente lo mismo, desde el punto de vista de los ingresos, tratar de cada día eficientizarlos, buscar, sobre todo en la parte de los ingresos provinciales, toda esa parte de la informalidad, trabajar en eso, lo estamos haciendo, es complejo el tema, sobre todo en estos momentos, con recursos humanos escasos, limitados por también estas cuestiones, que si no podemos incorporar gente, todo lo que represente salir o hacer operativos implica mucho recurso humano, mucho trabajo interno, externo. Entonces estamos trabajando. Yo sé que el tema de la cuestión de cobrar impuestos es bastante discutible y bastante tediosa para el contribuyente, pero estamos trabajando, le digo a la gente que se quede tranquila, porque estamos trabajando en revisar todas aquellas designaciones de agentes, los mínimos que se han determinado para no generar tanto saldo a favor. Somos una provincia que dentro del conjunto de las provincias, las que menos saldos a favor tenemos en comparación con las otras, entonces no somos ávidas de recaudar por recaudar, y bueno, trabajamos como para generar eso que le llamamos, bueno, la forma de que el contribuyente en esta situación tan difícil y de tanta inflación, en donde el recurso es muy importante, la cuestión financiera, etcétera, tratar de devolverle a la gente eso y evitar estos saldos a favor que
que le generan muchas dificultades y también la cuestión del trabajo, de ese saldo a favor a veces de una designación de un agente y ver cómo vamos haciendo para que ese agente deje de estar en esa condición porque a lo mejor tiene una carga operativa que a lo mejor no le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos trabajando. Hemos pasado, por ejemplo, de 25 millones a 300 millones para ser designado agente este año del 23 al 24, y lo mismo el monto que antes era 5.000 para que le hagan una retención o una percepción a un contribuyente, hoy hemos saltado a 50.000 el mínimo. O sea, estamos trabajando en eso y creo que es importante que la gente lo conozca. Fortu, ¿algo más? Bueno, que la gente, sobre todo los trabajadores estatales, sepan que conocemos y somos conscientes de la situación angustiante que muchos viven y que nosotros no es que nos preocupa, sino nos ocupa. Diariamente pensamos todas las maneras posibles de que los recursos de la provincia ir mejorándolos. Que trabajamos y los atendemos y los escuchamos a todos, y las puertas están abiertas y que toda la información económica y financiera de la provincia está a disposición, es pública, está en la página de internet para que se vean cómo nosotros tratamos de administrar las cuentas. Bueno, Bien. muchísimas gracias. Y A ustedes. cuando tengan alguna primicia, con todo gusto, el canal está a disposición para que la hagan conocer a la comunidad, ¿no? Así es, Bueno, así es. muchas Gracias por habernos gracias. acompañado. Gracias. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado esta noche en Detrás de las Noticias. Nos Bueno. encontramos el próximo lunes. El próximo lunes, si Dios quiere. Así es, gracias.